Quien les habla es el estudiante del curso de Física General 2, Max Ladines Yavar, quien en esta ocasión expondrá el tema de propiedades térmicas y moleculares de una sustancia. Para introducirnos al tema, eh, primero definiremos qué es una sustancia pura y cuáles son los estados y cambios de fase de la materia. Bueno, como primer concepto de sustancia pura, tenemos que es aquella cuya composición química es fija en cualquier parte de ella. También la mezcla de varios compuestos puede ser una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Y la mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando como tal siempre que la composición química de las fases sea la misma. Los ejemplos son los siguientes. Una sustancia pura es el agua, nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Y luego la mezcla de varios gases como el aire. Y un caso de mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se encuentra cuando colocamos hielo en un vaso con agua. En esta imagen podemos ver el nitrógeno y el aire gaseoso como sustancias puras. Ahora recordaremos lo que son los estados de la materia. Como bien sabíamos, eran tres: sólido, líquido y gaseoso. Con la ayuda de un microscopio podemos ver que la estructura de un sólido es una red tridimensional donde las moléculas se encuentran unidas entre sí. En un líquido las moléculas se encuentran separadas, pero su volumen sigue siendo definido. En cambio, en un gaseoso las moléculas se encuentran dispersas y se mueven al azar, y por esto no ocupan un volumen definido. Luego, en un sólido y en un líquido la densidad es alta, mientras que en un gaseoso es baja. En un sólido es prácticamente incompresible, mientras que en un líquido es ligeramente compresible. Y además el gaseoso sí es muy compresible. Luego, el movimiento molecular en un sólido se da de vibraciones alrededor de las posiciones fijas. En un líquido se deslizan entre sí libremente, ya que las moléculas se encuentran separadas. Y en un gaseoso el movimiento es libre, ya que se encuentran dispersas. Cambios de fase de la materia. Como los estados eran tres, los cambios de fase son 6, ya que hay un proceso inverso. Como podemos ver, de líquido a sólido hay una solidificación, pero si hacemos el proceso inverso, es decir, de sólido a líquido, sería el de fusión. Lo mismo pasa de sólido a gas. De sólido a gas sería una sublimación, pero de gas a sólido sería una cristalización, ya que es el proceso inverso. De líquido a gas sería la vaporización y de gas a líquido sería condensación. Por eso es que son 6 cambios de fase. Conocidos los estados y los cambios de fase de la materia, así como la definición de lo que es una sustancia pura, podremos entrar en lo que es las fases de una sustancia pura. Una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada una con distinta estructura molecular, como en el siguiente ejemplo. El carbono en estado sólido puede encontrarse como grafito y a la vez como diamante, pero lo que lo diferencia es su estructura molecular, ya que en el grafito es simple, mientras que en el diamante es compleja, lo cual permite que este sea un material mucho más duro. Los enlaces moleculares son más fuertes en los sólidos y más débiles en los gases. Ese es un dato muy importante. Luego, en una pequeña tabla hemos agrupado lo que son las tres fases de la sustancia pura y sus características. En un sólido las moléculas están dispuestas en un patrón tridimensional, como una red. En un líquido las moléculas no se encuentran fijas y pueden moverse libremente alrededor de todo el recipiente. En el gaseoso las moléculas están bastante apartadas, es decir, que no hay un orden molecular y se mueven al azar por todo el recipiente que los contiene. Luego, en un sólido podemos observar la presencia de grandes fuerzas intermoleculares. En un líquido las fuerzas moleculares son más débiles en relación a los sólidos. Y en un gas las fuerzas moleculares son muy pequeñas y a bajas densidades. Luego unas pequeñas conclusiones respecto al sólido y al gas. En un sólido, cuando la temperatura aumenta, las fuerzas intermoleculares disminuyen. Este es el inicio del proceso de fusión. En cambio, en un gas, las moléculas tienen un nivel de energía considerablemente mayor. Para condensarse o congelarse, se libera mucha más energía. Ahora veremos los procesos de cambio de fase de una sustancia pura, líquido comprimido y líquido saturado.
Para la explicación de este concepto, anexaré un video donde lo explico a detalle. Proceso de cambio de fase en una sustancia pura. Para ejemplificar lo que es el cambio de fase en una sustancia pura de líquido a vapor, haremos el siguiente esquema, donde al primer recipiente, que va a ser un pistón, que contendrá agua líquida, aquí va a haber líquido. Entonces, a una presión constante de una atmósfera y se le suministrará calor desde una caldera, su temperatura irá subiendo respecto al tiempo. En este caso, para este primer estado, lo llamaremos estado 1, la temperatura será de 20 grados centígrados. Luego, después de transcurrir el tiempo y de haber disipado más calor a este pistón, seguirá conteniendo un líquido que ahora estará a punto de hervir, ya que su temperatura, como ha pasado el tiempo, está cerca de los 100 grados centígrados y su presión se mantiene en una atmósfera. En este caso, el líquido será un líquido saturado. Líquido saturado, ya que está a punto de hervir, ya que el punto de ebullición para que hierva el agua es de 100 grados centígrados. A este estado lo llamaremos estado 2. Luego, siguiendo suministrando más energía en forma de calor a este pistón, ahora como ya ha alcanzado la temperatura de 100 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, se convertirá en una parte de vapor y en otra parte de líquido. En esta parte, en este estado, estado número 3, ambas fases coexistirán tanto líquido como vapor. Y luego, en la parte, luego de haber seguido suministrando más calor a una presión de una atmósfera, la temperatura será de 100 grados centígrados, pero esta irá aumentando respecto al tiempo, ya que en este caso, en este estado 4, llamémoslo así, todo el líquido ya se ha convertido en gas, por ende el volumen aumenta. Todo esto será gas. En esta parte el gas o vapor se llamará vapor saturado, ya que todo así se ha convertido en gas, todo el líquido se ha convertido en gas. Luego, como ya alcanzamos el punto de ebullición, ahora seguiremos disipando energía en forma de calor al pistón y ahora aumentaremos su temperatura, es decir, la temperatura pasará a ser de 300 grados centígrados, superior a la temperatura de ebullición, o sea, la de 100 grados. Y su presión seguirá siendo la misma, una atmósfera, ya que estamos trabajando en un sistema de presión constante. A este estado lo llamaremos estado 5 y el volumen aumenta ya que habrá más vapor. En este caso el vapor será vapor sobrecalentado. Ahora, aquí será el líquido comprimido, ya que en este estado número 1 le falta aún más calor para llegar a ebullir. Líquido comprimido. Luego, entonces, este estado número 3, ¿cómo se llamará? Si en esta parte tenemos líquido comprimido, líquido saturado, y luego pasamos a un vapor saturado en vapor sobrecalentado, entonces si en este estado coexisten las dos fases, esta será la mezcla saturada, ya que en esta coexisten tanto el líquido saturado y el vapor saturado. Esta será nuestra mezcla saturada. Ahora si ubicamos lo que anteriormente graficamos, tenemos a un diagrama de temperatura versus volumen. Entonces nuestra temperatura era de 20, 100 y 300 grados centígrados. Y nuestro volumen iba aumentando conforme aumentábamos la temperatura.
Entonces, si ubicamos los estados de este esquema en el gráfico, nos quedamos con esto. A una temperatura de 20 se encontraba el estado 1, o sea, este punto 1, donde el líquido era comprimido, ya que aún le faltaba temperatura para llegar al punto de ebullición, o sea, 100 grados centígrados. En este punto de ebullición, 100 grados centígrados, se encuentra el estado 2, que aún se encuentra en estado de líquido, conocido como líquido saturado, ya que está a punto de hervir. Este será el estado 2. Y luego, en esta línea, que es una línea donde la temperatura constante, es decir, este es un proceso isotérmico, ya que un proceso isotérmico sucede cuando la temperatura se mantiene constante. En este punto se encontrará el estado 3, ya que aquí coexisten tanto vapor como líquido. Luego, en el punto de acá, será el estado 4, ya que nos encontraremos que aquí ya el líquido se transformó en vapor o gas. Y se tratará de un vapor saturado, ya que está a punto de pasar el punto de ebullición. Luego, si nos ubicamos en los 300 grados centígrados, nos encontraremos con el estado 5, donde la temperatura es de 300 grados centígrados y el vapor ya será sobrecalentado, ya que ha pasado la barrera de los 100 grados centígrados del punto de ebullición. Y si recordamos, todo este proceso se da a una presión constante de una atmósfera, es decir, esta línea que escribe la gráfica de estos puntos, será una línea isóbara a presión constante. Temperatura de saturación y presión de saturación. Como se puede apreciar en el gráfico de presión saturada respecto a la temperatura saturada, ambas se encuentran relacionadas, de modo que a determinada presión, la temperatura a la que cambia de fase una sustancia se denomina temperatura de saturación. Y lo mismo pasa si a determinada temperatura, la presión a la que cambia de fase una sustancia se denominará presión de saturación. Ahora bien, un concepto que debemos tener en claro será el del calor latente, el cual representa la energía necesaria para fundir un sólido o evaporar un líquido. Tiene dos tipos de calor latente, el de fusión y el de evaporación. El calor latente de fusión es la energía absorbida durante la fusión, mientras que el calor latente de evaporación será la energía absorbida durante la evaporación. Diagramas de propiedades para procesos de cambios de fase. El diagrama temperatura versus volumen. Como podemos ver aquí, cuando la temperatura disminuye, el volumen aumenta. Si vemos la parte izquierda, la línea del líquido saturado se encuentra antes del punto crítico, donde se forma una especie de campana. Y pasando el punto crítico, es decir, en la parte derecha, se encontrará la línea de vapor saturado. ¿Y cómo podemos encontrar las regiones del líquido comprimido y la región de vapor sobrecalentado? Pues intersectando con una línea isóbara, es decir, una línea donde el proceso se desarrolla a una presión constante y donde se encontrarán las intersecciones con la gráfica de temperatura versus volumen. Y en este caso, la región de líquido comprimido se encontrará a la izquierda y el de vapor sobrecalentado a la derecha. Como vemos aquí, el punto crítico se define como el punto en el que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. El diagrama presión versus volumen. En este caso es idéntico a la temperatura versus volumen, pero en este caso la línea con la cual intersectaremos esta gráfica para hallar las regiones de líquido comprimido y la región de vapor sobrecalentado será una isoterma, es decir, un proceso donde la temperatura sea constante. En este caso, nuevamente el punto crítico se encontrará en la parte de la campana, en la parte superior, y separará en la parte izquierda el líquido saturado y en la parte derecha el vapor saturado. Y dentro de esta gráfica se encontrará la mezcla saturada de líquido a vapor, es decir, en intersección con la isoterma. Y una conclusión importante aquí es que cuando disminuye la presión, el volumen del agua aumenta un poco. Y cuando la presión alcanza el valor de saturación, a la temperatura especificada, el agua comienza a hervir. Diagrama presión versus temperatura. Ya. En este caso, en el diagrama de presión versus temperatura,
Las tres fases están separadas entre sí por tres líneas. La de sublimación, que separa las regiones sólida y de vapor, luego la de evaporación, que divide las regiones líquida y vapor, y la de fusión, que separa la sólida y la líquida. Y como vemos en este caso, hay un punto triple donde convergen las tres fases, tanto líquido, sólido y vapor. Superficie, presión, volumen y temperatura. Podemos determinar el estado de una sustancia mediante dos propiedades intensivas. En este caso usaremos el volumen y la temperatura como propiedades intensivas independientes, y la presión dependería de ellas, como si fuese una altura en el eje Z. En el lado izquierdo encontramos la superficie, presión, volumen, temperatura de una sustancia que se contrae al congelarse, es decir, la región de sólido será menor que la de líquido. En cambio, en la derecha encontraremos la superficie de presión, volumen y temperatura de una sustancia que se expande al congelarse, es decir, habrá un poco más de sólido e incluso coexistirá el sólido y el líquido al mismo tiempo. Ahora, un nuevo término que definiremos será la entalpía. La entalpía se define como la energía que un sistema termodinámico intercambia, ya sea absorbiendo o expandiendo a su ambiente en condiciones de presión constante. Quien hizo este descubrimiento fue Richard Mollier, quien reconoció la importancia de las propiedades combinadas de energía más presión por volumen en el análisis de turbinas de vapor. La ecuación para la entalpía será H igual a U más PV, y sus unidades serán kilojoule entre kilogramo. Un dato interesante aquí, que el H será la entalpía, el U será la energía del sistema termodinámico y PV es el producto de la presión con el volumen de dicho sistema. Una aplicación práctica de la entalpía se da en el uso para el análisis de volúmenes de control, como vemos en la imagen inferior. Ahora las tablas de propiedades. Tabla de agua saturada A4. Esta tabla se usa cuando nosotros conocemos la temperatura del agua saturada. Y respecto a la temperatura podemos hallar la presión saturada, luego también el volumen de líquido saturado, del vapor saturado, y a su vez podemos hallar la energía interna tanto del líquido saturado, del vapor saturado y su mezcla. Y un dato adicional sería la entalpía, que también podemos hallarlo respecto a la temperatura, la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado. Luego en la tabla de agua saturada A5, esta es cuando tenemos una presión, es decir, con determinada presión hallaremos la temperatura saturada del agua y los volúmenes, energía, entalpía de esto, tanto de líquido saturado como vapor saturado. Luego en la tabla de vapor de agua sobrecalentado A6, esta es respecto a una temperatura saturada conocida. Y en base a eso hallaremos las presiones, los volúmenes, la energía, la entalpía. La tabla de agua líquida comprimida 7 es cuando conocemos presiones, es decir, a cierta presión tendremos una temperatura saturada y con ello encontraremos el volumen, la entalpía y la energía interna de esta sustancia. Estados líquido saturado y vapor saturado. Aquí haremos un recordar de las tablas A4 y A5 que enumeran las propiedades de estas. Son las que se muestran a continuación. Luego, aquí vamos a explicar un poco lo que son los subíndices. El subíndice F son las propiedades del líquido saturado, tanto sea volumen, energía o entalpía. Y el subíndice G serán las propiedades del vapor saturado, lo mismo, volumen, energía y entalpía. Y Fg sería la diferencia entre vapores de líquido y vapor saturado. Luego HFG sería entalpía de vaporización, calor latente de vaporización. Un dato importante o una conclusión sería que la entalpía disminuye cuando la temperatura o presión aumentan y se hace cero en el punto crítico.
Mezcla saturada de líquido a vapor, vapor húmedo. Para analizar esta mezcla emplearemos un nuevo concepto, el de calidad, cuya fórmula es la masa del vapor entre la masa total, y esta está dentro del rango de 0 a 1, donde la masa total será la masa del líquido más masa del vapor. En este caso, como se trata de una mezcla saturada de líquido a vapor, será las masas del líquido saturado y de vapor saturado. En este caso, Mf será la masa del líquido saturado y Mg la del vapor saturado. Se puede relacionar calidad con volumen, ya que se supone que el vapor húmedo es una mezcla homogénea y por ende podemos calcular el volumen promedio de este, como la siguiente ecuación, donde el volumen total es igual al volumen del líquido saturado más el volumen del vapor saturado. Como sabemos, volumen es masa por V en este caso, y esto es igual a masa del líquido saturado por volumen del líquido saturado más masa del vapor saturado por volumen de vapor saturado. Si despejamos, la masa del líquido saturado será igual a la masa total menos la masa del vapor saturado. Entonces esto, reemplazando en la ecuación anterior, nos quedaría como masa total por volumen promedio es igual a la masa total menos la masa del vapor saturado por el volumen del líquido saturado más la masa del vapor saturado por el volumen del vapor saturado. Al dividir los términos entre la masa total, se obtiene que el volumen promedio será igual a 1 menos x por el volumen del líquido saturado más x por el volumen del vapor saturado. Sabemos que x es la división entre la masa del vapor saturado entre la masa total. Esta relación se puede expresar también como volumen promedio igual al volumen del líquido saturado más x por volumen del vapor saturado. Claro, donde el volumen de Fg, que sería el vapor saturado, es la diferencia entre el volumen del vapor saturado menos volumen del líquido saturado. Si despejamos esto, la calidad que obtenemos sería del volumen promedio menos el volumen del líquido saturado entre el volumen del vapor saturado. En la imagen de la derecha podemos ver que el vapor saturado o vapor húmedo es la mezcla del vapor saturado Vg y del líquido saturado Vf. Vapor sobrecalentado. Sus características son las siguientes: presiones menores, es decir, una presión saturada mayor a la presión real a una temperatura dada. Luego las temperaturas superiores, cuando la temperatura es mayor que la temperatura saturada a cierta presión dada. Y los volúmenes específicos superiores, cuando el volumen es mayor que el volumen de vaporización a una presión o temperatura dada. También nos encontramos con las energías internas superiores, es decir, que la energía es mayor que la energía de un vapor saturado a una presión o temperatura dada. Y lo mismo por las entalpías superiores, donde la entalpía es mayor que la entalpía de un vapor saturado a una presión o temperatura dada. En el lado derecho encontramos una tabla de temperatura y presión que son independientes, ya que se trata de una sola fase. Aquí encontramos la tabla de vapor sobrecalentado, donde a cierta temperatura de saturación encontraremos su presión, su volumen, su entalpía y su energía interna. Líquido comprimido. Presiones superiores es cuando la presión es mayor que la presión saturada a una temperatura dada. Pero en este caso, a comparación del anterior, las temperaturas son inferiores, es decir, su temperatura es menor que la saturada a cierta presión dada. Y lo mismo sucede con los volúmenes específicos, ya que su volumen será menor que el volumen del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Y la de energía interna será inferior, ya que será menor a la energía interna del líquido saturado. Y lo mismo pasa con la entalpía, ya que su entalpía será menor a la de la entalpía de un líquido saturado a cierta presión o temperatura dada. Al lado derecho encontramos la tabla de líquido comprimido, ya que a cierta temperatura conocida encontraremos su presión, su volumen, su energía y su entalpía.
Un líquido comprimido se puede aproximar a uno saturado para poder calcular sus propiedades, es decir, conocidas presión o temperatura, podemos hallar ya sea su energía interna, su entalpía o su volumen. En este caso, todos esos valores son aproximados, solo es para casos de estudio. Ahora estudiaremos la ecuación de estado de gas ideal. Una ecuación de estado es aquella cuya relaciona presión, temperatura y volumen. Un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a la relación PV igual a nRT, o más conocida como Power-Ratón. Y también podemos encontrar la ecuación de si tenemos dos recipientes, podemos hallar de una misma sustancia, podemos hallar conocida temperatura, podemos hallar su presión o su volumen, despejando. Donde P es la presión absoluta, T la temperatura absoluta, V es el volumen, N es el número de moles y R es la constante universal de los gases, 8,31 kJ entre kilomol por Kelvin. Un gas real puede comportarse como ideal a presiones bajas y temperaturas altas, ya que en ese instante su densidad disminuye. Y aquí es donde entra el factor de compresibilidad, una medida de la desviación del comportamiento del gas ideal. El factor de compresibilidad es la desviación que el gas representa respecto al comportamiento de gas ideal. Y esto es igual, esto se usa más que todo para cuando tenemos un gas ideal, el Z será igual a 1 y cuando sean real estará en el rango de 0 a 1. Es decir, en la ecuación de Power-Ratón nosotros podemos, en un gas ideal, no consideramos el Z ya que sería 1 y nos resultaría lo mismo. Y el Z lo podemos hallar como volumen actual entre volumen ideal. Aquí también un nuevo concepto será la normalización, donde los gases se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas. Es decir, la presión reducida será igual a la presión entre la presión crítica y la temperatura reducida será igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Ahora, en los gases reales estudiaremos otras ecuaciones de estado, como la ecuación de Van der Waals para gases reales. En esta ecuación se agregan dos efectos a la ecuación de los gases ideales, que son la fuerza de atracción intermolecular y el volumen que ocupan las moléculas por sí mismas. La ecuación será P más A entre volumen al cuadrado por el volumen menos B igual a RT. A y B son constantes de la ecuación de Van der Waals conocidas. Ecuación de estado de Betti-Bridgman, basada en 5 constantes, la cual precisa para densidades de hasta 0.8 de densidad crítica, donde la densidad crítica es la densidad de la sustancia en el punto crítico. En este caso, las 5 constantes ya tienen valores estipulados en una tabla para cada sustancia. Ahora la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, ampliación de la ecuación de Betti-Bridgman a 8 constantes, como podemos ver en la siguiente ecuación. Precisa para densidad de hasta 2.5 densidad de presión crítica. Y las constantes se encuentran estipuladas en la siguiente tabla para cada sustancia. Por último, la ecuación de estado viral. Esta ecuación de estado de una sustancia se puede expresar también en forma de una serie. Conclusiones finales. Explicado el tema, podemos concluir que tanto los estados como fases de una sustancia se pueden encontrar alrededor de nosotros, como lo es el aire, el cual es una mezcla de gases. Incluso en el día a día podemos encontrar un proceso de fusión y evaporación. El de fusión cuando vertimos hielos en un vaso con agua, y el de evaporación cuando hervimos agua en una olla. Podemos detenernos a analizar el caso de la desglaciación de las zonas polares, que se viene dando por efecto del calentamiento global y que supone un gran riesgo para la población a futuro. Por otro lado, podemos destacar el arduo estudio de los científicos en los diagramas de fases y las ecuaciones de estado, las cuales han aportado diferentes creaciones en el campo de la física y química, como lo son las máquinas térmicas,
Unos ejemplos son los refrigeradores, las turbinas de vapor y las bombas, entre otras que se usan día a día. Este ha sido un gran paso para el hombre y viene dando un gran desarrollo hasta ahora. Muchas gracias.